Te adoraré porque tú me has creado. Gracias daré porque me has rescatado. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Donde Todo Cambió. El día de hoy aquí nos acompañan nuestros hermanitos Juan y Silvia, quienes nos van a contar su testimonio de cómo han vivido todo este proceso en su matrimonio. Bueno, queridos hermanos, es un gusto para mí primero darle gracias a mi Señor, que estoy aquí como su siervo inútil que soy. Gracias a nuestros hermanos en Cristo. Milis, gracias por esa apertura. Y gracias a mi esposo también que me acompaña aquí. Gracias a Dios puedo decir que estamos juntos ya. Les comento, hemos estado perseverando mi esposo y yo en este grupo, en este bendito grupo de Familias con Jesús, ya casi 3 años. Gracias a Dios hemos seguido en los caminos del Señor. Bueno, nuestra historia es un poco larga y complicada. Al principio, bueno, yo siempre he sido desde joven, desde niña, digamos, sí, muy creyente en la Virgen, en Dios. Siempre estuve en un colegio católico, desde la primaria en las Salesianas, secundaria en las Salesianas. Cuando fui a la universidad vivía en una casa para chicas universitarias y también era de monjas agustinas. Vivía en San Marcos, en Quito. Entonces ahí también se rezaba el rosario, era obligación para vivir ahí. Por ejemplo, los miércoles teníamos Eucaristía, entonces era obligación asistir a esa Eucaristía por lo menos. Entonces habían confesiones, o sea, un acompañamiento. Entonces, pero aún así, o sea, uno se pierde en el mundo. Sí, digo, tal vez a lo mejor la Virgencita me sostuvo siempre, porque siempre sí fui una mujer de rosario, pero no diario. Tal vez, bueno, sí me acordaba de ella por lo menos una vecita al mes. Y bueno, luego ya de joven también fui catequista, pero ahora, o sea, viendo en retrospectiva, o sea, pienso que digo, o sea, no hacía bien la obra del Señor. O sea, no era tan perseverante. Entonces, digamos, yo le conocí a Juanito en mis 29 años. Y yo estaba divorciada de un matrimonio por lo civil y tenía un niño de 3 años cuando me separé. Cuando le conocí a Juanito, ya Nicolás tenía 5 años. Entonces él era menor a mí, yo con 6 años. Y yo ya ahí, cuando le conocí a Juanito, no, tenía 32. Entonces Juanito tenía 26, estaba ya graduándose en finanzas. Y nos conocimos en un trabajo que yo era recepcionista y él era el asistente del financiero. Entonces ya me impactó el chico. Empezamos a salir, pero yo sí le dije, o sea, yo vengo en combo, o sea, aquí está mi Nico. Y salimos, pues, y por eso digo, a veces el mundo, no sé, no. Y uno se deja llevar porque, o sea, nuestros papás sí nos enseñan las cosas como son, nos han dado el ejemplo que ellos estaban casados y todo. Pero hicimos las cosas al revés. Entonces primero como que rapidísimo, o sea, en poco tiempo estábamos juntos. Y yo ya luego estaba embarazada de mi Alejandrito y decidimos vivir juntos. Ya cuando nació Alejandrito nos casamos por el civil. Y muchos años luego, como 9 años luego, creo 8 años, nos casamos por la iglesia. Bueno, el próximo miércoles 10 de diciembre vamos a cumplir 15 años de casados como Dios manda, porque de ahí juntos estamos casi 23 años. Pero con sus altos y sus bajos, porque más o menos en el 2013 tuvimos algunas dificultades en nuestra vida matrimonial, que fue bastante fuerte. Entonces yo decidí, o sea, mal, porque en lugar de buscar una ayuda espiritual como debía ser, y yo perseveraba en Juan 23, estaba desde el 2010 ahí, o sea, estaba perseverando como
3 años. Y no busqué el consejo de un sacerdote. Bueno, fui, o sea, le comenté a mi cuñada y ella me dijo, no, Silvia, sepárese para que aprenda. Y yo bien mandado, o sea, me fui de la casa. Ya luego de que hice todo, o sea, hablé con Monseñor Parrilla en ese entonces. Y él me dijo, o sea, que nunca hay que abandonar el hogar. Dijo, o sea, no hiciste bien ahí. Pero bueno, se dieron así las cosas y no hubo una vuelta atrás. Seguí mi vida con mis hijos. Yo regresé a la casa de mi papá por un tiempito, unos 5 meses sería. Tenía yo un departamento en Obra Gris que me dejó como herencia mi mamá. Entonces, como pude, fui terminándole poco a poco. Mi papá también me colaboraba. Y bueno, yo pensaba, la verdad, vivir, no sé, así con unas ventanas tapadas con plástico, qué sé yo. O sea, yo me imaginaba lo peor. Pero el Señor siempre estuvo conmigo, o sea, me ayudó. No sé cómo ni dónde, porque mi papá y yo, me acuerdo, juntos nos parábamos en el departamento y mirábamos y decíamos, ¿cómo hicimos todo esto? Y, o sea, estaba bonito para vivir con mis hijos y todo. Bueno, en esos momentos sentía calma. Pero siempre me hacía falta mi esposo. Fueron momentos duros. Mi hijo mayor, Nicolás, estaba empezando la universidad. Tuvo que trabajar y estudiar. Él empezó como lavaplatos. Trabajaba en una cafetería de aquí de la ciudad. Y bueno, cansado y todo, venía a hacer sus tareas, estudiaba. Alejandrito estaba pequeño. Y bueno, salimos adelante juntos. Con Juanito estuvimos separados casi 9 años, de los cuales 2 años definitivamente, o sea, no nos hablábamos. Bueno, Juanito me saludaba, me sabía decir buenas tardes, buenos días, cuando venía a ver a los hijos, pero yo no le contestaba. Yo siempre, o sea, estaba muy enojada con él. Pero luego los restantes años sí nos frecuentábamos. Íbamos al apartamento donde él vivía, cocinábamos, íbamos al cine, nos íbamos a veces a baño, a la playa. Entonces decidimos llevar una relación cordial por nuestros hijos. Entonces, ya en ese tiempo sí había un acompañamiento de él para mis hijos, pero de todas maneras no es lo mismo cuando no está en el hogar. Entonces siempre habían dificultades que tenía que solucionar yo. Y no es como uno dice, soy padre y madre. O sea, yo siempre seré la mamá nada más. Entonces, no llegábamos tal vez a un arreglo de nuestra relación. Como luego ya conversando, él me decía, yo siempre quería decirte y pedirte volver, pero como que no se animaba. Y porque siempre había digamos, el pensar que voy a echarle en cara cosas y vaya a ser o sea, peor, ¿no? El estar juntos, echándose en cara, lastimándonos con el pasado. ¿Y qué podía ser? Porque yo también, o sea, sí pensaba y decía, o sea, no, capaz siempre le vas a estar reclamando y no sé, pues recriminándole las cosas. Entonces yo decía como que estamos bien así, o sea, nos vemos los fines de semana con los hijos, estamos juntos, cocinamos, vemos películas y así. Hasta que, o sea, bueno, pasaron los años y en verdad, o sea, cada quien, o sea, va haciendo su vida independiente. Yo también, o sea, tenía actividades que cuando estaba en el matrimonio, o sea, no las hacía. Y empecé a pensar como decir ya solo en mí. Entonces yo, por ejemplo, salía con mis amigas, algún café, alguna cosa. Luego empecé a ir a un gimnasio, que me gustó mucho, o sea, porque también eran cosas que yo no hacía antes. Entonces me gustó mucho y también me preguntaba, o sea, decía, Señor, o sea, ¿a dónde me estás llevando? O sea, porque me voy a acostumbrar a esta vida de estar, o sea, sola, tranquila, sin más obligaciones y todo. Pero en todo ese tiempo, o sea, mi esposo siempre estuvo en mi corazón, en mi mente y sobre todo en mis oraciones. Porque yo siempre, nunca le pedí al Señor, o sea, devuélveme a mi esposo, o que regrese al hogar. O sea, simplemente yo no quería que él viva en pecado. O sea, yo siempre estaba en mi mente, él se va a condenar. Porque no
no, Juanito no era de ir a una iglesia, de rezar un rosario, o sea, no estaba en él. Entonces a mí me preocupaba mucho la vida espiritual de él, y siempre yo era de Santísimo diario, siempre en la catedral. Me acuerdo ahí en la capillita, a las 7 de la mañana era la Eucaristía, a las 8 exponían el Santísimo, y yo siempre estaba ahí de rodillas ante él, y el rosario diario, siempre, y llegó un momento en que, o sea, me cansé. O sea, le dije: Señor, ¿cuánto que he rezado? Y yo le decía: yo no soy Santa Mónica, o sea, para rezar tanto. Y porque no veía efectos. Y le dije: bueno, Señor, verás, si mi vida no es con mi esposo, no vamos a volver a estar juntos, o sea, encamíname. Porque Juanito a veces me decía: lo que pasa es que yo no me quería casar porque tú me obligaste. Entonces yo decía: pero yo, ¿cómo, o sea, te obligué? Entonces yo le decía: oye, Señor, ¿verdad? Si de pronto, o sea, le obligué a mi esposo, le coaccioné de algún modo y yo no me di cuenta. Digo, porque yo, o sea, yo sí me casé con él. Digo, tú me consagraste con ese hombre. Y tú tienes que ver cómo haces, le decía. O sea, yo ya no aguanto, mis fuerzas ya no me dan. Entonces, eso yo le decía: o sea, Señor, ¿verdad? Si él no es mi esposo, si de pronto, de alguna manera, mi matrimonio es nulo, o sea, enséñame el camino, pero yo ya no aguanto tantos años así. Y yo ya hice planes. Yo dije: ya de pronto voy a irme a Estados Unidos, voy a trabajar ahí unos meses, vengo, también trabajo aquí y así. O sea, yo ya planeé mi vida. Dije: Señor, eso voy a hacer. Pero si él es mi esposo, quiero que sea mi esposo de verdad. Digo, porque tú eres mi esposo espiritual y me provees todo lo que necesito ahorita, pero siento que algo me falta, o sea, no estoy bien. Entonces, yo siempre fui devota de hacer los 9 primeros viernes de mes al Sagrado Corazón, desde que mi mamá falleció, porque buscando entre las cositas de ella, encontré yo un tríptico ahí que decía el Sagrado Corazón, la novena, y que te concedía entre ellos, o sea, un matrimonio estable y que los corazones fríos se harán ardientes. Entonces yo le pedí eso para mi esposo, que el corazón de él ya no sea frío, no sea de piedra, y que sea un corazón que le alabe a él. Entonces, como Juanito vivía por arriba, por el Sagrado Corazón, me quedaba a 1,5 cuadras, entonces yo empecé a ir a esa Eucaristía los viernes, y le decía a Juanito. Entonces él empezó a ir conmigo a esa misa. Y nos daban ahí unos cuadernillos para seguir llenando los corazoncitos hasta completar los 9, y ya completabas eso y te daban nuevamente. Entonces él era feliz con ese cosito. Yo decía: pero Juanito, pero para eso hay que confesarse y comulgar, si no hace efecto. Pero bueno, él no decía nada, pero él seguía yendo conmigo a la Eucaristía, hasta que un día justo vi ahí en la puerta de la iglesia que decía que iba a haber un retiro de esposos en Santa Cruz. Y yo le digo: oye, Juanito, tómale la foto para pedir información. Y dice: ¿y para qué? Y digo: para ver si mi esposo quiere irse a ese retiro de parejas. Y él me dice: no, tu esposo no quiere. Digo: ay, bueno, y no, en verdad no quiso. Y el viernes que supuestamente iba a hacer ese retiro, Juanito tuvo un accidente, un choque en el carro. Y fue bastante fuerte, o sea, le costó mucho dinero. Parece, o sea, como que ese fue un golpe que él necesitó como para reaccionar. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya pasó eso. Yo le ayudé un poco así con los policías, con los trámites, cosas, y viéndole igual porque se golpeó el brazo, algunas cosas. Y luego de eso, o sea, seguí mi vida. Entonces, pasados unos días, él me llamó y me dijo que ya no quería seguir así. Me dijo: ayúdame a salir, ya no quiero esta vida. Y yo siempre he dicho, o sea, si él no busca a Dios, o sea, que no me busque a mí. O sea, para un hombre del mundo mismo ya no. Entonces él me dijo que le ayude, qué debo hacer. Y yo le dije: o sea, primero, o sea, busca a Dios. O sea, si de verdad quieres solucionar esto, o sea, vamos a un retiro. Y él me dijo: ya, ¿cuándo es? ¿Dónde es? Entonces yo dije: no sé, déjame preguntar, porque yo como seguía en Radio María a Familias con Jesús y les escuchaba a Xiomara, a Juanito, pero yo, o sea, ni les conocía.
Pero eso era hace mucho tiempo y yo le había dicho a Juanito, pero él no ni quería saber. Yo dije, ¿sabes que tengo un número? Voy a ver si todavía existen esos retiros. Entonces justo le escribo a la hermanita Xiomara y me dice, ¿sabe qué, hermanita? Hay en 15 días. Entonces fue justo, entonces fuimos a ese retiro. Contratamos un puerta a puerta para ir tranquilos, sin conducir ni nada. Entonces íbamos conversando y yo le dije, verás, Juanito, o sea, vamos a esto. Digo, ahí hacen renovación de sus votos y todo eso. Entonces yo solamente lo que quiero es que todo quede atrás. No quiero, o sea, nada del pasado. Y yo, o sea, lo que quería es que Juanito le explicara, o sea, a la tercera persona que hubo en discordia, o sea, que iba a estar él conmigo nuevamente. Y yo dije, o sea, si quieres, o sea, tú explícale las cosas o le puedo decir yo a mi modo. Y Juanito dijo, no, ya. Entonces le dijo tranquilamente y nos fuimos y vivimos la experiencia más hermosa que pude imaginar. Porque, o sea, yo he ido a retiros de Juan 23, pero no es nada que ver. Nunca he ido de pareja ni de esposos, nunca. Pero en este retiro, o sea, fue tan especial, tan enriquecedor, o sea, nunca imaginé, o sea, el gran amor del Señor por nosotros. Y fue tan lindo que, o sea, se borró todo lo malo. Y fue tan lindo así renovar nuestros votos y decirnos sí nuevamente. Fue muy, muy bonito y nos hicimos la promesa de por lo menos una vez al año ir a esos retiros. Entonces volvimos y dijimos, bueno, como ya sabemos cómo es, pero, o sea, no, cada vez diferente, una nueva experiencia, y cada vez llorábamos y cada vez felices y renovados. Pero bueno, como nada es fácil, es como que, o sea, a veces nuevamente se tropieza, nuevamente hay problemas, ya no los mismos, pero hay problemas. Y Juanito, o sea, él decía, yo pensaba que todo iba a ser bonito y feliz. Y yo le digo, no, es que cuando se está con el Señor, o sea, es como que se estrecha más el caminito y es más duro. Entonces, seguimos en la lucha, estamos juntos, nuestros hijos estaban felices. O sea, eran los más felices del mundo. Y ellos nos apoyan, claro que a veces, o sea, también nos peleamos, discutimos y a veces se han llegado a decir, o sea, y entonces, ¿para qué volvieron a estar juntos? Entonces, pero yo les digo, mijitos, es que, o sea, no es todo perfecto siempre, o sea, no es la felicidad eterna. Si antes eran unos problemas, ahora son otros, de otra índole, de otra especie y hay que salir adelante. Lo bueno es que ahora, o sea, veo que el Señor me concedió lo que le pedí. O sea, yo siempre que estaba en el Santísimo, yo decía, ¿cuándo estaré con mi esposo aquí de rodillas ante Él? ¿Cuándo comulgaré con mi esposo? Y ahora lo hacemos. Y es tan normal ir juntos de la mano a comulgar. A veces Juanito dice, voy a confesarme, ¿quieres ir? O sea, ¿cuándo iba yo a imaginarme que mi esposo me diga eso? Y vamos juntos. Y aparte de que perseveramos en Familias con Jesús, también estamos en un grupo en Bellavista, también de matrimonios, y también es como nuestro alimento, o sea, son grupitos que no podemos dejar, o sea, es lo que nos ayuda a seguir, y eso es lo que hemos estado haciendo hasta hoy, sirviéndole al Señor, tal vez poquito a poco, porque no somos perfectos, no sentimos que estemos haciendo algo grandioso. Siempre nos consideramos que somos aún siervos inútiles e imperfectos para el Señor y estamos en construcción de nuestro matrimonio, siguiendo adelante de la mano de Él y tratando de encaminar a nuestros hijos para que no pasen lo que hemos pasado por no hacer, o sea, como Dios manda las cosas. Empezamos mal y gracias a Dios estamos de su mano y aquí siguiendo con nuestro matrimonio. Eso es mi hermanita Liz. Qué bonito, hermanita. Tal vez usted, hermanita, algo que quiera decir. Es su espacio ahorita. Bueno, dando mi réplica a la versión ya. El otro lado.
Bueno, creo que de manera personal, creo que tenemos historias muy complicadas, ¿no? Pero bueno, quisimos nosotros dar este testimonio como pareja, como matrimonio, y un poco compartir la gracia de Dios que sí existe, que sí llega a los corazones duros, a los corazones fríos. De mi parte personal, pues yo me consideraba y me considero, bueno, mi familia es humilde, son del campo, y bueno, lo normal, íbamos a misa de vez en cuando. Recuerdo que en mi niñez mi papi igual me llevaba a misa de 6 que había en ese tiempo en la Loma de Quito, me iba a estar durmiendo. Hicimos el catecismo, igual hice a temprana edad, porque la que iba a hacer el catecismo era mi hermana, y ahí me llevaron de oyente, pero como supuestamente era buen estudiante, ya me hicieron de una vez la primera comunión y la confirmación. Pero de ahí uno se convierte en un católico de nombre. No podría culpar a mis padres en su trabajo, a la medida de sus posibilidades, también hacían lo que podían por nosotros mismos, por darnos el estudio y todo eso. Y así crecimos, trabajaba igual en mi niñez, en mi juventud, y ahí a veces uno se conoce lo bueno y lo malo, ¿no? Se conoce lo bueno y lo malo. Y en el tiempo del colegio igual conocí amigos donde a veces, desde muchachito, a veces conocí el licor, que fue algo que más adelante también sí me generó varias consecuencias. Empecé un poco, digamos, en la música, y a veces esas mezclas son un poquito complicadas, la música, el licor, los amigos. Y bueno, pese a todo eso, logré culminar mis estudios. En primera instancia, mis estudios eran más como para dar una satisfacción a mis padres. Y mi idea era, con mi grupo de música, irnos del país y buscar esa vida de aventura de un músico. Pero bueno, las cosas se dan como tienen que darse. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros, y justo cuando ya estaba por graduarme, tenía que hacer ahora, antes de hacer la tesis, tenía que hacer mis prácticas profesionales. Entonces ingresé en una oficina con unos amigos a hacer las prácticas, y me habían ofrecido ayudarme sin que las haga, porque teníamos una amistad. Pero y el rato que fue a pedir el certificado me dijeron: no, sabes qué tienes que hacer. Entonces me tocó hacer, y bueno, y ahí en esas prácticas pues ya le conocía a Vivi. Entonces estábamos jóvenes, ¿no? Y a veces sí tomamos decisiones apresuradas. Y bueno, tuvimos a nuestro hijo. Y si bien es cierto, había por mis padres que decían: oye, pero tienes que casarte y todo eso, pero a veces nosotros pensamos, cuando estamos jóvenes especialmente, como que eso no es necesario, como que eso es algo secundario, ¿no? Y ahora yo digo a veces: ¿por qué no hice muchas cosas, ¿no? ¿Por qué no conocí muchas cosas? De haber conocido muchas cosas, tal vez algo hubiese podido cambiar. Pero bueno, de todas maneras, considero que a veces Dios nos pone de esa manera para que nosotros aprendamos de las experiencias, y a veces de nuestros errores también aprendamos a ser mejores personas. Vivimos así, sin casarnos, y tenía un trabajo, podríamos decir, estable, con sus altibajos.
pero estuvimos bien. Después, por asuntos del trabajo en la institución en donde yo estaba, había unos problemas. Decidí buscar otra institución, fui a trabajar a otra institución un poco más grande a nivel nacional, y de allí me tocaba viajar mucho. Y a veces en esos viajes también, y a veces en el tema del trabajo también, si uno no se está de la mano de Dios, a veces está expuesto a muchas cosas, y a veces tomamos decisiones complicadas, ¿no? En la parte profesional todo bien, pero en la parte sentimental sí a veces cometemos muchos errores. Entonces en eso yo tomé una mala decisión, por la cual tuvimos que separarnos. Nos separamos, donde a veces uno dice, uno planifica y ve las cosas, no, pues ya nos separamos, hacemos así, de esta manera, pero las cosas no se dan como cuando a veces uno en el calor del momento piensa que se van a dar. Uno lo ve tan fácil, uno se planifica y se dice, mira, voy a hacer así, 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 tengo esto y listo, y seguimos adelante. Pero no son las cosas como uno las planifica. Entonces fueron momentos igual muy duros, de estar en una familia. Me tocó estar solo, y solo intenté rehacer mi vida, y fue complicado. Hubieron momentos muy difíciles también, problemas con mis padres que no estaban de acuerdo igual con la decisión que yo estaba tomando. Llegó un momento en que me sentí prácticamente solo, ¿no? Ya no estaba ni con mi familia, ni tampoco con mis padres. Y bueno, siempre a veces el orgullo también, ¿no? Tú puedes, sí. Y claro que se puede, ¿no? Se puede físicamente, pero internamente uno también está súper destrozado emocionalmente. Pero así pasaron 9 años, un poco más, que estuvimos separados, y vivir de esa manera, pues uno se expone también a muchas cosas, porque la responsabilidad de vivir en el hogar ya te da para que te cohibas de hacer ciertas cosas, pero cuando vives solo siempre van a haber muchas tentaciones y muchos caminos por seguir. Entonces sí se tomaron malas decisiones, y siempre podríamos decir que muchas veces decía, bueno, estoy bien o estoy mal, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? O sea, yo había pensado rehacer mi vida, no se pudo. Tengo una hijita a quien la quiero mucho, y la extraño, porque bueno, en ese tiempo, como no vivía con mi esposa, de pronto por una llamada igual podía verla, podría conversar, hablar, y de igual manera pues no me daba apertura para aquello. Pero ya después se complicó, ¿no? Se complicó un poco más. Entonces los momentos son muy, muy difíciles. Uno piensa que porque uno está solo, o sea, las cosas se le facilitan, se evita de responsabilidades, pero no es así. Entonces ahí, con lo que decía mi esposa, ¿no? Empezamos poco a poco, los fines de semana nos empezamos a juntar, y era muy bonito, porque volví a sentir, cocinábamos a veces en donde yo vivía, o salíamos juntos. Entonces poco a poco se empezó a ver esta parte de la familiaridad que me estaba haciendo falta, del sentirse parte de la familia. Y como dice mi esposa, ¿no? Ese día que decidimos no irnos a ese retiro o a la Eucaristía, ese día justo me llamaron unos amigos y salí,
tomamos y me choqué. Tuve un accidente. Claro que antes yo ya venía buscando y pensando, bueno, o sea, esta no es la vida que quiero, ¿no? Pensaba irme del país y no estaba en mis planes, la verdad, regresar con mi familia. Pero las cosas se dieron así, ¿no? Se dieron así, tuve ese accidente y digo, no está bien lo que estoy haciendo, y creo que ese fue el momento que cambió todo. Fue ese momento en donde yo sentí una retrospectiva de que las cosas no estaban bien y que debía volver a retomar el camino. Entonces conversamos y sí, mi esposa me dijo, pero, o sea, hagamos un retiro, o sea, no vale que regresemos así. Y sí, tuvimos la oportunidad de este retiro Familias con Jesús en Uyumbicho. Yo prácticamente alejado de la parte de lo que es estar cerca de Dios, pero fue una experiencia totalmente maravillosa que cambió todo, ¿no? Cambió todo. Es como que se dejaba un gran peso, es como que se dejaba un gran costal de basura de lado y se sale más liviano. Es como que en ese momento uno se recibe el perdón por tantas cosas que se ha hecho y se sale liviano y bueno, y decidimos hace 3 años retomar nuestra relación, la cual no ha sido fácil, pero es mucho más llevadera. Si no hubiésemos estado de la mano de Dios, no sé, tal vez hubiésemos durado tal vez un mes más o 2 meses, porque es muy complicado, ¿no? Para mí fue complicado de una vida que ya la hice, son 9 años de vivir solo, nuevamente regresar igual a ser parte de la familia. Pero sí, Dios nos da esa oportunidad y creo que hay que poner de parte, ¿no? Creo que esa parte sí lo hemos hecho, y no a medias, ¿no? Y no a medias, sino todavía falta mucho por cambiar de mi personalidad, de cómo era, pero creo que se tomó la decisión de acercarnos a Dios y eso es lo que nos mantiene. Ahora, bueno, asistimos a las Eucaristías y un regalo que Dios me dio también, la música. Ahora igual canto para Dios en las Eucaristías. Entonces son cosas que me han ido atrayendo mucho más. El rosario, las oraciones y sí, muchas cosas, ¿no? Posiblemente se ha tenido que sacrificar, entre comillas, sacrificar ciertas cosas mundanas, pero lo que hoy se tiene, una paz espiritual, una paz, una tranquilidad que nos brinda estar cerca de Dios, es muy grande. Hay muchos problemas, todavía tenemos muchos problemas como pareja, en nuestra familia seguimos luchando día a día, pero tener a Dios en la mitad nos hace que estos problemas sean mucho más llevaderos. Sí, y yo agradezco, bueno, sí le agradezco a mi esposa de que me haya acercado a Dios, porque sí estuve un poquito lejos, bastante lejos, y ahora trato de acercarme cada día más. Es un caminar diario, todos los días es una lucha, porque estamos en un mundo que siempre nos encontramos con algo que nos quiere distraer la mente, pero ahí estamos, agradecidos con Dios, y simplemente pues demostrar que cuando uno se quiere, Dios siempre está con la mano extendida para ayudarnos. A veces somos nosotros los que no nos damos cuenta, no le queremos ver o no nos queremos dar cuenta, pero Dios siempre va a estar con la mano extendida para nosotros y va a estar en las buenas y en las malas. No sé, hermanita, si pudiera acotar algo. Sí, claro. Cuando mi esposo mencionó lo de la música,
eso para mí es un testimonio, porque en el segundo retiro que fuimos de parejas, Xiomarita y Juanito ya nos conocían un poquito, ¿no? Por nuestro testimonio y todo. Entonces, justo nos tocó que ellos nos impusieran las manos y me dijo que pida yo lo que quiero para mi esposo. Y yo dije, pues, que él tiene el don de la música y de cantar. Dije, o sea, tocas la guitarra, el charango, la quena, la zampoña, o sea, y cantas, o sea, qué bonito. O sea, yo he soñado tanto que cantes para Dios, porque, o sea, Juanito era reacio. O sea, a veces yo le decía, lleva la guitarra para que acoles ahí con el Dieguito o así, y se ponía bravísimo. Yo decía, bueno, así, ¿no? Y entonces yo dije eso ahí, y la hermanita Xiomi, o sea, yo le escuchaba, ¿no? Como ellos estaban intercediendo, o sea, así, y le dijo, escucha, Señor, lo que ella pide, escúchale, Señor, y así, o sea, y bueno, yo sentí bonito, ¿no? Y cuando, o sea, tiempo después, o sea, ni cuenta me di que él solito ya quiso cantarle y alabarle al Señor, y para mí eso es un testimonio muy grande. Muchas gracias, hermanita. Qué lindo, en realidad, ¿qué les puedo decir? Creo que ustedes son, como bien lo dijeron, un testimonio de matrimonio, de cómo han podido reconstruir su hogar, su espiritualidad juntos, ¿no? Porque en realidad nosotros podemos muchas veces hacer tantas cosas por acercarnos a Dios de manera personal, por tener una relación con Él, pero tener una relación matrimonial entregada a Él es incluso mucho más difícil, más fuerte, pero de la misma forma también creo que es algo que les da justamente en su hogar, ser esa roca fuerte, ¿no? Para que los dos puedan resistir cualquier problema que puedan tener, porque sí, en realidad en este camino existen muchas pruebas, muchos problemas, en pareja al menos la situación es también complicada, no solamente es todo felicidad, porque claro, el compartir uno con otro es muy bonito, tener donde llegar, tener un hogar, pero también es complicado los problemas. Pero sin embargo, como ustedes lo han dicho, han demostrado cómo Dios les da esa fortaleza para tal vez cambiar de actitud, para tal vez ver las cosas de otra forma, verle otro sentido a los problemas que nosotros tenemos tal vez a diario. Y más bien muchas gracias por compartirnos su testimonio, porque como les dijimos en un inicio, hay tantas personas que tal vez están atravesando problemas similares, que tal vez no sabemos qué hacer, que tal vez se sienten cansados, como usted lo decía, hermanita, llegó un momento en el que tal vez ya se cansó, el hermanito se sentía solo, o sea, son tantas cosas que podemos estar pasando similarmente a otras personas, que de alguna forma queremos servir como ese camino para demostrarles a ellos que se puede, que cuando nosotros entregamos el corazón a Dios, que cuando entregamos nuestra vida, nuestro matrimonio a Él, las cosas se pueden sobrellevar, todo puede salir, y más que todo nada es imposible. Nada es imposible para Él, y justamente por eso es este proyecto, ¿no? En donde todo cambió, encontrar ese momento en donde cambian las cosas para nosotros, de que podemos tener una vida pasada tal vez muy entregada al mundo, pero como en realidad Dios toca nuestro corazón, que nosotros podemos tener ese cambio real. Y creo que ustedes son un testimonio de eso, de un matrimonio que pudo reconstruirse, de un matrimonio que pudo entregarse a Dios, y de cómo las oraciones de usted también fueron escuchadas. Entonces, pues de mi parte, agradecerles muchísimo. Créanme que su testimonio es muy valioso, es muy importante para las parejas también, y yo deseo igual de todo corazón que su matrimonio siga así, enfocado a Dios, que sigan muy entregados, que sigan con el servicio que ustedes han tenido, porque son un ejemplo también para nosotros como pareja, no por el hecho de no tener problemas, sino por el hecho de que ustedes saben cómo superarlos ya, y porque siguen cumpliendo esa promesa que ustedes se han hecho cuando renovaron sus votos de seguir de alguna forma sirviéndole, y también seguir encontrando ese camino hacia Dios. Entonces yo sí les agradezco muchísimo, créanme que les he llegado a tener mucho cariño, creo que en el grupo que compartimos nos hemos llegado a tener ese aprecio de familia, ese aprecio de que en realidad Dios está con nosotros, nos ha juntado tal vez como esta pequeña familia en Él, y hemos logrado, yo digo, unos a otros enseñarnos ciertas cositas, y ustedes nos enseñan como matrimonio algo muy grande. Entonces, antes de despedirnos, sí me gustaría que alguno de los dos nos regale un mensaje a todos los matrimonios que de pronto vayan a ver esto, algún consejo que ustedes puedan darles o algún mensaje pequeño. Bueno, para todos hermanos,
que nunca pierdan la fe en el Señor. Y más que todo, si un matrimonio tiene el sacramento del Señor, Él cuida ese sacramento. El padre Mirto, Mónica, él siempre me dijo, tranquila, usted solo ore por su esposo. Y el Señor cuida el sacramento, o sea, pueden venir, o sea, quien sea, ese sacramento está ahí. Y el Señor cuidó mi sacramento, porque mi esposo es mi hijo. Ajá, entonces, yo no tenía, o sea, que hacer nada más que orar, pedirle a Él. Y el sacramento lo cuida el Señor. Entonces, no se desesperen, no lloren, simplemente oren. Yo sé que es difícil, es muy duro. Y a veces uno piensa, solo me dicen que reza el rosario. No, el rosario es un arma muy poderosa. Cambia corazones, cambia vidas. Y aquí está el ejemplo. Eso, hermanita. Bueno, hermanitos, primero, gracias y felicitarles también por este lindo proyecto. Y bueno, sí, especialmente un mensaje a los varoncitos, ¿no? Que a veces sí somos reacios un poco a acercarnos a Dios. Ayuda bastante, nos da una tranquilidad que a veces uno se desconoce, que esa tranquilidad que nos puede dar estar cerca de Dios. No somos perfectos, nuestro hogar tiene problemas, pero ahora se los trata de una manera diferente. No somos las personas perfectas, pero estamos tratando de acercarnos un poco más a Dios y se nos hace mucho más fácil si es que no nos soltamos de la mano de Él. Les invitamos a no tener dudas de que Dios nos puede ayudar y puede entrar en nuestro corazón. Muchas gracias, hermanitos, más bien por acompañarnos, y muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo. Espero que igual puedan suscribirse a nuestra página, que igual puedan compartir estos testimonios que nosotros estamos subiendo semana a semana a nuestra página de YouTube. Pues es una forma que nosotros hemos encontrado de evangelizar, y pues seguiremos igual teniendo muchos más invitados y eso. Bendiciones a todos, igual bendiciones a ustedes, hermanitos. Dios le pague y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Te adoraré porque tú me has creado. Gracias daré por ti me has rescatado.